Bueno, vamos a continuar en este 11º domingo de tiempo ordinario, el Evangelio de San Marcos. Ahora vamos al capítulo 4, los versículos son del 26 al 34. Es un evangelio muy bonito, donde hay dos pequeñas parábolas, ¿verdad? ¿Con qué comparamos el reino de Dios? Entonces, podemos leer varias versiones y son importantes que nosotros leamos una o dos versiones para que no nos queden palabras con dudas, ¿verdad? Para poder entender siempre la palabra de Dios. Nos vamos al versículo 26 que nos dice: Jesús dijo, además, escuchen esta comparación. El reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo. Y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. Entonces ponemos aquí unas imágenes donde Jesús está explicándole a sus discípulos y a otras personas que están escuchando. En otra de las imágenes viene Jesús esparciendo la semilla. Y otra de las imágenes vemos cómo salió el brotecito de la tierra, la semilla germina y empieza a salir un tallito. Y entonces así es como vamos a ver cómo va a crecer la semilla. En el versículo 28 nos dice: la tierra da fruto por sí sola. Porque escuchamos ahorita en el versículo anterior que esa comparación la hace que aunque duerma o esté despierto, sea de día o sea de noche, esa semilla que se esparció va a brotar y va a crecer. Entonces dice, primero va a crecer el tallo, luego la espiga y después el grano, y se llena la espiga de los granos. En el 29 nos dice, tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Una de las imágenes, tenemos aquí en las manos muchas semillitas, de la cual sale una plantulita con las hojitas, ¿verdad? Entonces aquí el versículo 28 nos dice que la tierra da fruto por sí sola. Y entonces dice, ¿qué pasa aquí? Pues esta es una obra sobrenatural, no depende de nosotros, ¿verdad? Dios tiene el control de todo. Entonces, aquí lo que sucede es que esa plantulita nosotros, aunque la hayamos regado o no la hayamos regado, cuando Dios obra en la naturaleza, va a haber una respuesta y Él es el que tiene el control de todo. Yo recuerdo que una de las veces que se hizo una siembra y la cosecha ya estaba casi para cortar, pues se veía muy bonita la espiga, era sorgo, ya faltaban pocos días para que llegaran al corte, de repente llega un granizo y se acabó toda la cosecha. Ya casi podríamos decir que estaba dada y se acabó toda la cosecha. Entonces no depende siempre de nosotros. Pudimos haber trabajado muy bien la tierra o haber puesto suficiente fertilizante, muchas cosas, pero no se dio. Y algunas otras veces sucede lo contrario. Nosotros a veces ni caso hacemos y de repente ya está la plantita y ya creció, y en qué momento, si yo nunca le había echado agua, yo no le había regado. Entonces eso es prácticamente obra de Dios. Nosotros tenemos que trabajar, sí, pero el control lo tiene Dios. Entonces nos dice el versículo 30. Decía también, ¿con qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola la expondremos? Es como un grano de mostaza, que es una de las semillitas más pequeñas que existen, que cuando se siembra en la tierra es más pequeña que cualquier semilla que se siembra en la tierra. Pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa las ramas tan grandes que las aves del cielo van a anidar en su sombra. Y les anunciaba también la palabra con muchas parábolas como estas, según podían entenderle. No les hablaba sin parábolas, pero a sus propios discípulos
se los explicaba todo en privado. Entonces, ¿qué nos está tratando de decir aquí Jesús con esta parábola del grano de mostaza? El grano de mostaza, si algunos lo conocen, es más pequeñito que el granito del comino, que es el que más usamos en nuestra cocina, todavía más pequeñito. Entonces, el comparativo es cómo va a crecer esa planta, y hasta aves van a estar en sus ramas, o sea, de que llega a ser una planta y un árbol, como un arbusto grande. Entonces, ¿cómo nace el reino de Dios entre nosotros? Si vemos nosotros a Jesús con 12 discípulos hace 2000 años, y nada más eran poquitos, o sea, no era todo un reino así de soldados como hay en muchos imperios en la realeza. No, ahí eran 12 sus soldaditos, vamos a decirlo así, sus discípulos, y ellos fueron compartiendo y dando testimonio de esa palabra, y fueron creciendo, ese equipo fue creciendo como lo que él soñaba, que es el reino de Dios. Así hasta la fecha, estos 2000 años, ese granito de mostaza ha crecido como un árbol donde ha anidado a muchos pueblos, en este caso como el comparado con las aves que llegaron a las ramas y se anidaron en su sombra. Así es el reino de Dios, va creciendo de algo tan pequeñito, llega a ser algo tan grande. Igual en nuestra catequesis empezó un día con un niño, y ahorita tenemos no solamente un niño sino en una parroquia, sino tenemos no solamente en una ciudad, sino en muchas ciudades ya. Así es el reino de Dios, va creciendo de algo muy pequeñito a llegar a ser algo tan grande. Entonces ese es el comparativo que nos hace Jesús en esta parábola del grano de mostaza, igual como la anterior, que sin darnos cuenta va creciendo. Nosotros no pensamos que hace casi 7 años y medio empezó la catequesis y ahora ha crecido tanto que jamás nos imaginamos que con un niño como inicio iba a dar la oportunidad a tantos otros niños. Vamos a repasar de lo que dice el texto con algunas preguntas. ¿Con qué se compara el reino de Dios? Como decíamos al principio, se parece a ese a quien esparce una semilla en la tierra y sin que sepa cómo va a crecer. Dice, ¿qué sucede con el grano sembrado? Pues primero va a dar el fruto, va a salir un tallito, luego la espiga y luego el grano, y hasta que la espiga se llena de granos, ¿verdad? Y llega un momento que es el tiempo de la cosecha, el cortar a ese fruto o esas granos o semillas. Dice, enumera los pasos que sigue la semilla para dar fruto y qué se hace al final. Pues precisamente lo que acabamos de decir, que sale la plantulita, después sale las hojas, las espigas y se llenan de granos, y llega un momento que ya están en el momento para el corte. Así es. Dice, según los versículos 30 y 32, ¿con qué se compara el reino de Dios? Pues ese es el que acabamos de ver del grano de mostaza, ¿verdad? Es con que lo compara aquí Jesús en esta parábola. ¿Cómo es el grano de mostaza antes de sembrarlo? Pues es una semillita pequeñísima, decíamos que más pequeñita que una semillita de comino, ¿verdad? Más pequeñita todavía. ¿Y en qué se convierte una vez que ha sido sembrada? Pues en un arbusto, como una hortaliza ya grande, donde en sus ramas van a anidar hasta muchos pajaritos o aves. Vemos el tamaño comparado con la semilla, cómo creció el árbol. ¿A quiénes anidan a su sombra? A muchas aves, nos dice el texto, ¿verdad? En sus ramas. ¿Qué les anunciaba Jesús con las parábolas? Pues precisamente les anunciaba lo que él quería dar a conocer, que era el reino de Dios, ¿verdad? Pero siempre las hacía en parábolas.
Dice, ¿y a quiénes sí les explicaba en privado? Pues a sus discípulos, para que ellos sí continuaran la misión y tuvieran cierto lo que necesitaban para construir ese reino de Dios. Continuamos con la meditación.